seguimos todavía un par de semanas más hablando acerca de los dones espirituales. Ya hemos visto los abusos en cuanto a este tema por las malas enseñanzas. Están haciendo estragos en el mundo cristiano. Tal es el caso que las personas siguen ciegamente a sus líderes, y esto no tiene mucho que ver con el tema, solamente reflexionaba. Yo creo que todos han escuchado ahorita la noticia de Cash Luna, de que le quieren hacer una serie en Narcos y todo eso, ¿no? De que la Reina del Sur, hay personas, no puedo decir pruebas porque todavía no se prueba, que dicen que la llamada Reina del Sur, una narcotraficante guatemalteca, aportó mucho dinero para la construcción y aportó dinero para el ministerio de Cash Luna, Casa de Dios. Entonces ya sabrán, todos diciendo que le van a hacer serie de narcos, todo. Realmente esto no es de sorprendernos. Nosotros desde hace mucho tiempo sabíamos que Cash Luna no es un maestro verdadero de la Escritura, ni para orar por él, Señor, que se arrepienta, que realmente eso ya no tiene nada que ver. Primera de Corintios 12:10. Dice la Escritura: a otro, hablando acerca de los dones que ha dado el Espíritu Santo, le dio el don de hacer milagros, ya lo vimos. A otro, el don de profecía, ya lo vimos. A otro, discernimiento de espíritus. Este es el que vamos a ver. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias en esta noche, pues tú nos permites escudriñar tu palabra, tú nos das la bendición de escuchar sana doctrina, Señor. Tú nos das la bendición de escuchar el Evangelio en cada ocasión. Te damos gracias, Señor, pues sabemos que esta palabra produce vida y vida en abundancia en nosotros. Jamás regresa a ti vacía, siempre cumple el cometido por el cual tú la envías, Señor. Y obviamente hoy no es la excepción, Señor. Tú obra en nuestras vidas y en nuestros corazones, te rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Estamos hablando de los dones espirituales, por eso salió este Cash Luna, porque supuestamente tiene muchos dones, pero bueno, ya eso es otro cantar. En nuestra última clase vimos las tres posiciones que se da con respecto a la palabra de ciencia o conocimiento y a la palabra de sabiduría. Fueron los dones anteriores que estudiamos. La primera de estas posiciones lleva estas dos palabras al plano de lo extraordinario. Dicen que el Espíritu Santo da una revelación directa de cosas escondidas en las vidas de las personas, lo hace público con el fin de madurar la fe. Ejemplos de este tipo de posición son Pedro con Ananías y Zafira, Natán con David, el mismo Señor Jesucristo con la mujer samaritana y con Natanael. No sabían, no estuvieron presentes cuando las cosas sucedieron, sin embargo el Espíritu Santo les revela y ellos hablan la situación. La segunda posición que se da con respecto al don de palabra de ciencia y de palabra de sabiduría, nos dice que la forma de los dones, la forma en que operan es menos llamativa, que el conocimiento y la sabiduría se adquieren de forma tradicional, leyendo o estudiando, y por medio de la experiencia. La diferencia entre la sabiduría y conocimiento normales y el don es que el Espíritu Santo viene a potenciar ese conocimiento y sabiduría, y esto para que sea utilizado para el provecho de la iglesia por medio de pastores, ancianos, obispos, maestros, etcétera, que el Señor capacita para la buena obra. Ejemplo de esto vimos a Salomón y el niño en discordia, o el concilio de Jerusalén. La tercera postura, que es a la cual nosotros nos apegamos, pues hemos dicho anteriormente que somos cesacionistas abiertos, es un punto medio entre las dos posturas anteriores. Dios puede, si así lo desea, dar una revelación directa de ciertos acontecimientos, sí, pero siempre será de provecho para la iglesia, nunca será para conveniencia personal de nadie. No creemos nunca que Dios va a abrir el panorama y te va a decir que un secreto de tu vida y que entonces ofrendes o diezmes o entonces des cosas. No es así como trabaja, o que yo me sienta mejor o superior a los demás. No es así como trabajan los dones del Espíritu Santo. Los dones los dio para provecho de la
iglesia. Esto ya debemos de tenerlo bien guardado en nuestra mente, porque si un día visitamos una iglesia donde supuestamente haya dones, va a ser una de las primeras características con las cuales vas a identificar y vas a decir, pues definitivamente no, independientemente de lo que estudié, sabemos que ese don ya cesó. Ve, te das cuenta, no es para provecho de la iglesia, se está aprovechando de la iglesia, que no es lo mismo. Nosotros nos apegamos a la tercera postura. Nosotros creemos que sí, Dios puede, y si lo desea, da una revelación de ciertos acontecimientos, pero para provecho de la iglesia. Pero esta no es la forma en que normalmente opera el Espíritu. Ni lo andamos buscando, ni lo andamos promoviendo, ni creemos que en cada ocasión lo va a hacer así. Normalmente el Espíritu opera por medio de los pastores, maestros, ancianos, dándoles una palabra de sabiduría y de conocimiento, y le hice la referencia cada vez que alguien aquí predica y usted recibe dirección certera para su vida y dice, Señor, gracias por hablar a mi vida, hoy me arrepiento, hoy tomo este camino, o gracias Dios por esta enseñanza tan grande que me has dado. Es el don de sabiduría y el don de conocimiento ejercido. Aún nos faltan un par de dones por escudriñar. El don de fe, no don de fue, don de fe, no don de fue, pues aquí no pastor, no, don de fe, que es uno. Y nos falta también el don de discernimiento de espíritus. Nos vamos a quedar en este segundo y en el otro nos vamos a adentrar la próxima clase. Nuevamente nos encontramos como con los dos dones anteriores, el don de palabra de sabiduría y de palabra de conocimiento, que esta es la primera y última ocasión que el don como tal es mencionado de forma explícita y directa en las Escrituras. En ninguna otra ocasión, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo en alguna de las otras cartas, no hay más información adicional directa de este don que diga don de discernimiento de espíritus. No lo viene en ninguna otra parte, aunque sí lo encontramos delineado en concepto, como lo vamos a ir viendo. La palabra discernimiento viene del griego diacrisis, que significa, mucho ojo, esto nos va a abrir el panorama, distinción y por ello una decisión. Tú distingues, es lo que significa diacrisis con K, diacrisis con K, distinción y por ello una decisión. Como cuando vas al mercado y ves dos frutas y dices, quiero la que esté mejor para comer el día de hoy, y entonces tú haces la distinción, esta fruta está buena para el día de hoy, esta ya está muy pasada o está muy dura para el día de hoy. Entonces yo hago la distinción y con base en esa distinción tomo una decisión. Es lo que significa la palabra diacrisis, distinción y por ello una decisión. Se traduce también como opinión y como discernimiento. La palabra espíritu, como lo sabemos, viene del griego neuma. De hecho, esta fue la primera palabra que estudiamos en este estudio de neumatología, el Espíritu Santo, que significa aliento, aire, espíritu, hasta vida. Vamos a ver entonces, discernimiento de espíritus. Vamos a ver tres situaciones con el discernimiento de espíritus. La primera, el malentendido actual. ¿Cuál es el malentendido actual? Los carismáticos pentecostales comúnmente se asocian con este don, o asocian este don, con la capacidad de entender la guerra espiritual, que ya me tenía hasta el copete cuando era pentecostal. Eso es un verso sin esfuerzo. La guerra espiritual. Comúnmente en el mundo carismático pentecostal, al don de discernimiento de espíritus lo asocian con la capacidad de entender la guerra espiritual que hay entre los cristianos y los espíritus demoníacos.
Ya después, a lo mejor en muchos años, sería el último de los estudios, veríamos algo de demonología. ¿Qué diferencia hay entre espíritu inmundo, espíritu demoníaco, demonio? Ninguna, son simplemente como la palabra pastor, obispo, anciano, son términos intercambiables, porque hay gente que dice, es que no era un demonio, era un espíritu inmundo. Es lo mismo. No, pastor, yo tengo discernimiento y el demonio es una cosa, el espíritu... Ay, Dios mío, ya cuando empiezan así, ya nada más empiezo a dar pasitos para atrás y vámonos de aquí. Los carismáticos pentecostales ven el don de discernimiento de espíritus como la capacidad de distinguir quién está operando en ciertas situaciones en una persona, si el Espíritu Santo o un espíritu inmundo. Basan su enseñanza torciendo citas como Marcos 5:9. Vaya a Marcos 5:9. Y dicen, Jesús tenía el don de discernimiento de espíritus, porque Él podía distinguir si estaba operando el Espíritu Santo o estaba operando un espíritu inmundo. Es más, hasta le decían su nombre. Tuercen la Escritura. Marcos 5:9 y su cita paralela a Lucas 8:30, lo lee en su casa. Marcos 5:9 dice... Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Dice la Biblia desde el versículo 1 que Jesús iba caminando, entonces le sale un encuentro, un endemoniado gadareno, y entonces Jesús le empieza a hablar con él y le echa fuera esa legión del endemoniado gadareno. Van al hato de cerdos y este se despeña, y dicen que Jesús utilizó el discernimiento de espíritus en la guerra espiritual, porque él se dio cuenta que eran muchos y habló con él, y nada más es torcer la Escritura. Pero ¿qué pasa entonces con la guerra espiritual? Efesios 6:12 la ratifica. Vaya, Efesios 6:12. Quiero que entendamos un poquito de guerra espiritual. Lucha espiritual, de hecho, de ahora en adelante lo vamos a llamar, porque guerra no viene como tal el término. Solamente hice mención porque así le llama el carismático pentecostal, pero no viene como tal el término guerra, sino que tenemos lucha. Efesios 6:12. Estamos viendo el don de discernimientos de espíritus. La primera parte, el malentendido actual que se utiliza en la guerra espiritual. Efesios 6:12 nos dice que sí hay lucha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el aire, en el ambiente espiritual que nos rodea. Sí es así. En realidad sí estamos en una lucha constante. Sin embargo, hay dos errores que se cometen en esta lucha. Sobreenfatizan o menosprecian. Y los carismáticos por lo regular se van a la primera. Sobreenfatizan la guerra espiritual, culpan de cada pecado, de cada conflicto, de cada problema, de cada situación a los demonios, y dicen que tienen que ser echados, tienen que ser expulsados, y ahí están llevando los juguetes de los pobres niños, y ahí están haciéndote que lleves todas tus películas, y ahí están haciendo que lleves todos tus discos de antaño, y ahí están quemando, y ahí están bajando los ídolos. Eso sí se tienen que bajar, primero del corazón, después de la pared, pero te dicen que como duraron mucho tiempo, dejaron su demonio ahí pegado, que tienen que sacar y liberar tu casa, y sobreenfatizan la guerra, o mejor dicho, la lucha espiritual. Cada pecado, cada conflicto, cada situación le echan la culpa al diablo. Todo lo malo que pasa en sus vidas, quieren echarle la culpa al demonio. Incluyendo, claro está, no mortifican su carne, pero sí quieren echarle la culpa al diablo. ¿Se acuerda que lo vimos en el discipulado, la mortificación? Hay gente que dice, es que el demonio de fumar cigarro, el espíritu de adulterio, y a todo le quieren echar la culpa al diablo, cuando la mayoría de las veces, ¿qué es? Nuestra carnota. La otra postura es el menosprecio.
Hay otros que ignoran completamente que hay una realidad espiritual. El hecho de que la Biblia nos enseña que nuestras batallas son contra poderes espirituales, lo ignoran. Son los saduceos modernos, pues en la época del Señor Jesús, la secta de los saduceos negaba todo tipo de realidad espiritual. Los fariseos y los saduceos eran dos de las tres sectas más prominentes junto con los esenios en la época de Jesús. Los fariseos y los saduceos, y los saduceos es a los que se acercan y le dicen a Jesús: Señor, ¿qué crees? Tenemos un hermano que murió y no dejó su esposa hijos, y tuvo otra esposa, su otro hermano, y así con los 7. Al final, ¿de quién va a ser esposa? ¿Por qué le preguntaron esto? Lo hicieron con malicia, porque ellos decían: a ver qué nos dice, si no hay resurrección, no hay ángeles, no hay espíritu, no hay nada, ¿cómo de qué va? Y entonces, ¿qué les dice Jesús? Ustedes ignoran por completo la situación. La situación no es así. Los ángeles, vamos a ser como ángeles que no se casan ni se dan en casamiento. No caigamos en ninguno de los dos extremos. Nosotros no sobreenfatizamos la guerra espiritual, pero tampoco la menospreciamos. La clave del éxito en la batalla es encontrar un balance bíblico. Hay algunas veces que Jesús lo vemos expulsando demonios de la gente, pero también muchas veces sanó a la gente sin mencionar demonios para nada. Siempre encontró el balance correcto. Pablo enseñó a los cristianos a librar las batallas contra el pecado ellos mismos. ¿Se acuerdan? Romanos 6, 7 y 8 lo estamos estudiando en el discipulado Cristo en vosotros, y hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo les dice: yo mismo he querido hacer las cosas, pero me encuentro que hay esta ley en mis miembros, mi carne quiere hacer lo bueno, no lo hace. Y en Efesios del 6, del 10 al 18, vamos ahí, nos enseña que hay batallas contra el enemigo. Efesios 6 del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Si hay una batalla espiritual, pero vamos a entender cómo es. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que la lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vístanse con la coraza de justicia, y calcen los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Escriba. Ya vimos que sí hay una verdadera batalla espiritual. Escriba: la verdadera batalla espiritual es en la mente de los creyentes. La verdadera batalla espiritual es en la mente del creyente, amenazado por los dardos de fuego, que son las mentiras del enemigo. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Le repito, si está escribiendo, la verdadera batalla espiritual es en la mente de los creyentes, amenazados por los dardos de fuego, que son las mentiras del enemigo. Eso es la verdadera batalla espiritual. La batalla espiritual no es que saquemos nuestro pandero, como decían. ¿Y por qué le ponían esas colitas al pandero? Porque era cada vez que pegabas, era un latigazo en el lomo del pobre de Satanás. ¿Te imaginas cómo traía la espalda Satanás lleno de latigazos ahí en la espalda? Y cada vez que hacías guerra espiritual, limpiábamos los aires, y tantas babosadas, por no decir insanidades mentales, que nos hacían hacer, todo por no escudriñar, y que creíamos firmemente. A Dios
gracias que nos ha librado de ese tipo de situaciones. Ahora podemos basarnos bien en la palabra y hablar con convencimiento. Segunda de Corintios 10. Los dardos de fuego del maligno son las mentiras que llegan a nuestra mente, y se lo he dicho, Satanás es astuto, te manda las mentiras en primera persona. No escuchas una voz de fuera que te dice, soy el diablo y tú no eres hijo de Dios. La mentira llega que en primera persona tú dices, ¿en realidad seré hijo de Dios? Entonces ahí está el enemigo mandándote la mentira, el dardo de fuego en primera persona. Tú piensas o tú crees que el pensamiento vino de ti y empiezas a dudar, y ahí es donde empieza la verdadera batalla. Y ahí es donde la mente renovada, anclarte en la palabra, es lo que cuenta, no andar echando fuera al diablo como lo hacía Martín Lutero. Martín Lutero se agarraba a trancazos con el diablo antes de ser cristiano, de nacer de nuevo. Vete de aquí, tú no me vas a tener. Y acabó medio lurias Martín Lutero, de verdad. Tenía una enfermedad en las piernas, por eso es que al final hasta sus escritos eran de repente ya fuertes, ya decía hasta groserías, que el Papa y no sé quién más eran la prostituta del diablo, y estoy diciéndolo con palabras bonitas porque él utilizaba todo el folclore, vaya. Que cita 2 de Corintios 10 del 3 al 5. Porque aún andamos en la carne, andamos en la carne, aunque todavía tienes este cuerpo, ya sabemos lo que es la carne, la autosuficiencia, la naturaleza acostumbrada a pecar, no militamos, no queremos vivir según la carne, porque las armas de nuestra milicia, pues tenemos una batalla, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? De Cristo. ¿Por medio de qué? De su palabra. Tú no nada más puedes decir, lo vimos en soteriología, tenemos el objeto de nuestra fe, que es Jesucristo. Si tú no conoces a Cristo, si no tienes intimidad con Cristo, si no sabes la obra, los estados, la condición de Cristo, entonces nada más vas a repetir como periquito, no, soy hijo de Dios, y eso no te va a servir absolutamente de nada. Empiezas a tomar argumentos, y los argumentos del enemigo los llevas cautivos, dice Pablo, a los pies de Cristo. No te creo, yo creo, la Biblia dice. Y de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo. Los cristianos descansamos en el hecho de que somos declarados justos por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque la mentira preferida del diablo es, no eres bueno, no eres justo, no eres salvo. Un cristiano descansa en el hecho de que somos justos. ¿Porque lo merecemos? No, porque Dios es bueno. No vacilamos en nuestra fe, confiamos en las promesas que Dios nos hizo, no importa qué tan fuertes sean los ataques. La máxima defensa que tenemos es la seguridad eterna de nuestra salvación, es la garantía de que ninguna fuerza espiritual nos la puede quitar. Nuestra arma ofensiva es la palabra de Dios, no nuestras opiniones, no nuestros sentimientos. El mejor ejemplo de ello es Jesús y cómo manejó los ataques directos de Satanás en Mateo 4 del 1 al 11. Apúntelo ahí en su escrito. Cuando Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, ¿qué le dice Satanás? Convierte esas piedras en pan. ¿Y qué le dice? Mateo 4 del 1 al 11. ¿Y qué le dice Jesús? No, yo siento que no debería de hacer eso. No, a mí como que no me late así. ¿Qué le dice? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y después le dice, tírate, súbete al pináculo, tírate, y escrito está. El diablo también maneja la palabra y la tuerce, ya lo hemos visto antes, ponen palabras que Dios no dijo. Y que le dice Jesús, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Le dice después, te voy a dar todos los reinos y postrado me adorares. Y que le dice Jesús, escrito está. Nuestra arma no es mis sentimientos, no son mis emociones, es siempre la palabra de Dios. ¿Y vamos bien hasta aquí?
Cada tentación disfrazada de mentira, Jesús la combatió con la palabra escrito está. La palabra de Dios es el arma más poderosa que tenemos contra las mentiras del diablo. La batalla espiritual entonces nada tiene que ver con andar echando fuera demonios y mucho menos usando de amuleto místico, mágico, el nombre de Jesús o la sangre de Cristo. Porque eso sí, queríamos echar fuera demonios en el nombre de la sangre de Cristo. Y por la sangre de Cristo te reprendo, demonio. Nos vaya a pasar como en Hechos 19 del 13 al 16. Ya después lo lees en tu casa para apurarnos un poquito, que dice la Biblia que empezaron a ver que Pablo echaba fuera demonios y dijeron los hijos, ¿cómo se llama? De Eneas. A Pablo lo conozco, Jesús sé quién es. ¿Tú qué? Y lo arrastraron a los pobres chavos. Ojo, incluso Miguel, el arcángel Miguel, no reprendió a Satanás con su propio poder. En Judas 9 leemos que él le dijo, el Señor te reprenda. Si tú comienzas a hablar con el diablo, corres el riesgo de ser llevado por mal camino y engañado como le pasó a Eva. ¿Qué garantía tienes de que quieras platicar con un endemoniado si el diablo es el padre de mentira? ¿Quién eres? ¿Qué te va a decir? Michael Jackson. Te va a mentir. ¿Qué quieres? El alma ya la tiene. ¿Para qué quieres su alma? Escriba, nuestro enfoque debe de estar con Dios, no en los demonios. Hablamos con Dios, no con ellos. Nuestro enfoque debe de estar con Dios, no en los demonios, porque sí hay batalla espiritual en la mente, pero no vamos a estar hablándole al diablo. Nuestro enfoque está en Dios. Nosotros hablamos con Dios, oramos a Dios, no hablamos con los demonios. Nuestro enfoque debe de estar en Dios, no en los demonios. Hablamos con Dios, no con ellos. Segundo punto, la operación bíblica del don. Ok, pastor, entonces si el discernimiento de espíritus no es, que hay un demonio de adulterio, yo lo siento, ahorita lo echamos fuera. Entonces, ¿qué es el don de discernimiento de espíritus? Como todos los dones, el don de discernimiento de espíritus lo da el Espíritu Santo para el servicio del cuerpo de Cristo. Es importante, en primer lugar, que entendamos que cada creyente que ha nacido de nuevo tiene cierta medida de discernimiento. No es que todos tengamos el don, pero sí todos aquellos que hemos nacido de nuevo, Dios nos dota del discernimiento de la mente de Cristo, del Espíritu Santo, de saber distinguir. Ese discernimiento, todavía no estoy hablando del don, aumenta en la medida que el creyente va madurando. Vaya a Hebreos 5, 13 y 14. Quiero que entienda esto. Todos tenemos discernimiento. Si usted es nacido de nuevo, sí o sí tiene discernimiento. Hebreos 5, 13 y 14. Usted no puede decir, yo no tengo discernimiento porque, yo soy... No. Todos tenemos cierta medida y conforme vas madurando, esa medida de discernimiento va creciendo. Todos sabemos distinguir, dice Hebreos 5, 13 y 14, y todo aquel que participa de la leche espiritual es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Ya vimos las características de los niños espirituales, pero el alimento sólido, hablando de doctrina más consistente, es para los que han alcanzado madurez, a los que por el uso de los sentidos, tienen los sentidos ejercitados ¿en qué?
discernimiento del bien y del mal. Todo mundo tenemos cierto grado de discernimiento, tú lo vas ejercitando, vas creciendo, más madurando y ese discernimiento va creciendo. Un creyente que ha madurado más que un niño en Cristo, que solo participa de la leche, es capaz de discernir tanto lo bueno como lo malo. Un creyente maduro está capacitado por el Espíritu de Dios a través de las Escrituras para distinguir entre el bien y el mal. Y más allá de eso, también puede distinguir entre lo bueno y lo mejor. En otras palabras, escriba: cualquier creyente centrado en la palabra de Dios discierne la verdad de la mentira. Cualquier creyente centrado en la palabra de Dios discierne la verdad de la mentira. Todavía no estamos hablando del don. Aquí sigue. Hay algunos creyentes que tienen el don espiritual de discernimiento, es decir, tienen la capacidad de Dios para distinguir entre la verdad de la palabra y los engaños de las doctrinas propagadas por demonios. En otras palabras, el don de discernimiento es la capacidad, ya no se ve nada, es la capacidad de distinguir la verdad de la casi verdad. Menos. La verdad de la casi verdad para provecho de la iglesia. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que va a ser una persona que se congrega, porque también no puedes decir, como muchos filósofos creen, que todos somos marionetas, pero yo solo puedo ver los hilos. Así de, no, es que en la iglesia también tronados, yo entiendo esto y soy superior a ellos. No, si de verdad lo entendieras, si tuvieras el don, lo sería para el provecho de la iglesia. Estarías en la iglesia y estarías enseñándoles a los demás a diferenciar la verdad de la casi verdad. Todos los creyentes, cuando nacemos de nuevo, tenemos la capacidad de diferenciar la verdad de la mentira, pero cuando Dios da el don de discernimiento de espíritus, va todavía un poco más allá. Aprendes a diferenciar la verdad de la casi verdad. Todos los hijos de Dios somos exhortados a tener discernimiento. En Hechos 17:11 vemos que los de Berea eran más nobles porque iban y escudriñaban. En Primera de Tesalonicenses 5:21 Pablo les dice a los tesalonicenses: examínenlo todo, retengan lo bueno. En Primera de Juan 4:1 el apóstol Juan les dice: prueben a los espíritus a ver cuáles vienen de parte de Dios. Pero hay personas en el cuerpo de Cristo que han recibido la capacidad especial de detectar las falsas doctrinas que han plagado la iglesia desde el primer siglo. Este discernimiento no implica que les da revelación extrabíblica misteriosa. No quiere decir que Dios les habla místicamente. Más bien, los que tienen el don están tan familiarizados con la palabra de Dios que de inmediato reconocen lo que no compagina con ella. De inmediato, ya cuando tienes el don de discernimiento, Dios te lo da, y ahorita y por eso lo hago en primera persona. Ya cuando lo tienes, porque Dios se lo da principalmente a pastores, maestros, ancianos, porque lo necesitas para la congregación, escuchas algo y dices, no, porque si vas por ese camino, pierdes la enseñanza de la salvación, pierdes la enseñanza cristológica, pierdes esto, pierdes lo otro. No, desde el principio. Y aunque suena bonito y suena casi verdad, y a muchos andan ahí atrás de ellos como flautista de Hamelin, todos embelesados porque se oye muy bien, los que tienen el don de discernimiento dices, no, aquí hay algo que no me cuadra. No es que recibas mensajes especiales de Dios, simplemente usas la palabra para probar los espíritus, como diría Juan, para ver qué palabra está alineada con Dios y cuál está en oposición a Él. Los que tienen el don de discernimiento son personas diligentes en la palabra. Segunda de Timoteo 2:15.
¿Quién era Timoteo? Un pastor. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué dice? Y Timoteo era el pastor de Éfeso cuando le escribe esta cita. Pablo le está diciendo, ¿de verdad quieres avivar el don de discernimiento? ¿Quieres diferenciar entre la doctrina verdadera y la casi doctrina que por ahí abundaba ya mucho? Entonces, sé versado en la palabra. Por último, con esto terminamos, conclusiones. Por este motivo, porque nosotros nos apegamos a la operación bíblica del don, en esta precisa forma de operar en específico, creemos que el don sigue vigente, tiene que seguir vigente. El don de discernimiento de espíritu, creemos que sigue vigente así, bíblicamente, no así. No que vas a llegar a alguien, tú sigue vigente, con razón. Luego de repente digo, aquí se siente. Pasaba luego yo en el centro, había una célula en el centro, pasábamos por una casa, así se veía así de esas tétricas y todo, y un chavo que decía que era profeta, que tenía el don, siempre que pasábamos decía, ¿verdad que se siente? Y yo, sí se siente, no, por no quedar mal. No es esa capacidad. Él decía que se sentía de repente, dice, aquí mataron, hicieron, ya, nada más porque se veía fea la casa ahí en el centro, que de esas casas feas en el centro, casonas viejas, abundan en el centro, pero bueno. Nosotros creemos que en esta forma específica el don sigue vigente, pues aunque muchas de las falsas doctrinas actuales solamente son un refrito de herejías anteriores, si nosotros estudiamos historia de la iglesia nos daremos cuenta que prácticamente todas las herejías actuales ya pasaron, ya hasta tienen nombre, ya le llamamos ebionismo, montanismo, modalismo, o sea, ya tienen nombre de que pasaron hace más de 1000 años. Aún así, no podemos negar que es necesario en la iglesia que haya gente que discierna y que enseñe a discernir entre la verdad y la casi verdad a los demás creyentes. Mucho ojo, de nada sirve que yo tuviera el don si no le enseño a la iglesia a discernir, si nada más es para pararme el cuello y decir, ¿no entiendes por qué no es verdad? No, es que estás chavo. Entonces, ¿de qué te sirve? Eso no es bíblicamente el uso de un don. No hay nada que cause más daño y confusión que las mentiras con un poco de verdad, porque eso es lo que hace Satanás, fabrica sus mentiras y les pone un poquito de verdad, y eso es lo que pasa con las herejías, contienen siempre, aunque sea una pizca de verdad, al menos la cita bíblica donde se basan. Es que ¿a poco no dice? Y te dicen una cita, y a partir de ahí hacen toda su herejía. Al menos la cita dices, caray, o los que no disciernen dicen, es que sí, viene en la Biblia. Pues sí, fue una palabra de verdad la cita, pero la sacan de contexto. Por eso es importante y necesario el don de discernimiento. Segunda de Pedro 2. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? El don sigue activo para provecho de la iglesia. Segunda de Pedro 2, si nos da tiempo, vamos a leerlo, son 22 versículos. Escuche bien, ya lo hemos leído como 3 veces, cada vez que lo leemos terminamos y le digo, caray, es el panorama actual, pero tú te das cuenta, lees este pasaje con alguna persona que es carismático pentecostal y te dice, no habla de enlace, ni de Cash Luna, y tú dices, caray, pero está igual, ya nada más faltaba que Pedro pusiera aquí, y habrá hombres llamados Maldonado, Cash Luna, bla, pero no tienen ¿qué? Discernimiento, porque o no han nacido de nuevo o no ha habido quien les enseñe.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al mismo Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre ellos ya de largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró a Lot, a justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y tercos, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, ¿cómo le dirían a Pedro hoy en día? Les dice animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos, hablando de los falsos maestros, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con deseos de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, el último estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Como le decía, al menos yo cuando leo este pasaje, está hablando totalmente de apóstoles y profetas modernos, de enlace y de toda esa cueva de ladrones. Pero hay gente que no lo ve. ¿Por qué? ¿Somos mejores que ellos? Que es un don, un regalo no merecido, porque Dios nos ha dotado con el don de discernimiento de espíritus para enseñar al pueblo, y hemos aprendido. Ese grado de discernimiento que ya tenemos ha ido madurando, y el don de discernimiento activo nos va enseñando a diferenciar la verdad de la casi verdad. Como le dije, ya nada más para terminar, pastores, maestros y ancianos en la congregación son quienes mayormente dota el Espíritu Santo con este don, por obvias razones, para poder guiar correctamente al pueblo a los pastos verdes que promete el Señor. ¿Dudas? Entonces, ¿qué es el discernimiento de espíritus? Saber si es espíritu de cigarro o de reggaetón. Qué bueno fuera el poder liberar del reggaetón a algunos, pero bueno. Démosles clase de música aunque sea. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a nuestro Dios, nuestro maravilloso Dios,
Pues creemos que el don sigue activo, Señor, pero sobre todo creemos que usted nos ha bendecido activando el don en esta congregación, Señor. Pues realmente no somos mejores que nadie, no tenemos más capacidad ni mejores estudios, preparación, ni siquiera más tiempo que muchos que nos adelantan en este camino. Y sin embargo usted nos deja diferenciar entre la verdad de la casi verdad y enseñar al pueblo a hacerlo, Señor. Yo sé que somos varios, que usted ha levantado a varias personas con esta capacidad sobrenatural, con este don extraordinario de diferenciar la verdad de la casi verdad, pero sobre todo que sea para provecho de su pueblo, Señor. Que no sea para alardear que nosotros sí sabemos la diferencia, que no sea para sentirnos mejores u orgullosos de que nosotros entendemos lo que alguien no, todo lo contrario. Cada vez que usted active el don en alguno de nosotros, háganos sentir cada vez más humildes, Señor, pues no nos necesitaba. Usted simplemente por gracia toma a algunos y nos hace llevar este mensaje de discernimiento, de la capacidad de distinguir y elegir en base a esa distinción. Le damos gracias, Señor, por dotarnos en esta iglesia de ese don, y le rogamos que todos aquellos pastores, maestros, ancianos, obispos que usted levante en un futuro en esta congregación sean dotados, Señor, con la palabra de sabiduría y conocimiento y con el don de discernimiento de espíritu, Señor, tan necesarios en nuestros tiempos. Creo que siempre han sido necesarios, pero vaya, lo vemos cada día más necesario, Señor, pues la vida cristiana en la actualidad está deplorable, Señor. La cultura de cristianismo está por los suelos. Gracias, mi Dios, porque usted nos ha rescatado de ahí, de esa vana manera de vivir, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado Jesucristo sin merecerlo. En el nombre de Jesús le decimos amén, Dios. Otra cosa que te ayuda a discernir